ellos manifestándose por la vida. Bueno, ya estamos en el aire, estábamos escuchando Sobreviviendo de Víctor Heredia, un tema muy acorde a esta fecha que acabamos de pasar, que fue otro aniversario del golpe militar. Y bueno, sobre eso seguramente nos va a comentar el señor Jorge Altamira, que participó de las marchas y que también fue un testigo de aquella época. ¿Cómo anda, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Entiendo que la situación, como la marcha ya ocurrió la semana pasada, ahora con este fin de semana largo, parece que viene una pequeña tregua, pero el miércoles van a desarrollarse, y creo que este es el eje político, conflictos de importante envergadura, y el desarrollo va a marcar por dónde se orienta los trabajadores, la juventud, frente a este ataque a sus condiciones de vida. El primer aspecto son los despidos masivos en instituciones del Estado y en particular en ANSES, donde, más allá del ajuste, que es el eje de todo, también hay un interés por copar políticamente algunas instituciones. Y de acuerdo a un tuit que leí de estos trolls del gobierno, un gran propósito de estos despidos es poblar al aparato del Estado de gente afín al oficialismo. Es un aspecto muy importante porque en el curso de las últimas décadas, pero todas las décadas, ubicar gente en el aparato del Estado ha sido la forma de rentar organizaciones políticas y como Milei no tiene ninguna organización política, la va a construir con personal rentado. De modo que impugno de entrada que el objetivo sea el déficit fiscal, la racionalización administrativa, la reducción de los desequilibrios de las empresas del Estado. Hay un fuerte componente de copamiento del Estado por una fuerza que por su ideología tiene un carácter fascistizante. Pero desde el ángulo de los trabajadores está el problema de cesantías que abarcarán ahora 15.000 trabajadores y en los próximos meses muchos más, porque los contratos de aquellas personas que figuran como contratadas se renuevan ahora por 90 días, de manera que en 90 días va a haber nuevos despidos. Esta es una lucha sindical de gran importancia, en la cual también se puso de manifiesto lo que es la política de la burocracia de los sindicatos, porque Andrés Rodríguez, de la Unión del Personal Civil de la Nación, descartó toda lucha en contra de los despidos y como añadidura firmó un convenio colectivo de trabajo por un porcentaje que es inferior al 10% de aumento salarial. Es decir, que el hombre está completamente entregado, como el resto de la burocracia, porque Rodríguez es una figura central de la comisión directiva de la CGT, está entregado a esta avalancha antiobrera del gobierno de Milei. Por el lado de ATE, hay una gran división dentro de ATE, respuestas insuficientes, pero es muy llamativo que en distintas sedes de ANSES ha comenzado un movimiento de ocupación de las instalaciones, en la convicción de que para defender el puesto de trabajo y detener la avalancha de Milei, esta ocupación de los lugares de trabajo es fundamental para impedir que el gobierno recomponga su funcionamiento sobre la base de despidos masivos. A esto hay que agregarle algo que es sumamente importante y es un movimiento muy ascendente en la Unión Obrera Metalúrgica, movimiento de lucha en la Unión Obrera Metalúrgica. En la Unión Obrera Metalúrgica está ocurriendo algo excepcional, muy excepcional, que quiero llamar la atención de los oyentes. El último salario
que han cobrado los trabajadores sin aumento es el del mes de noviembre y desde entonces no se ha firmado ninguna paritaria. Es decir, que hay un impasse en la paritaria y en tanto dure este impasse, los trabajadores cobran el salario de noviembre. Y esto es una extorsión de características brutales de parte de Techín y de su presidente Pablo Roca. Es decir, capitulen, acepten el ofrecimiento salarial que yo les propongo, de lo contrario sigo bloqueando este proceso y ustedes cobran el salario de noviembre. Es verdad que el día que se firme un convenio tendrán que incorporar los aumentos de enero, febrero, diciembre, enero, febrero, marzo, pero mientras tanto están cobrando lo de noviembre. Y esta actitud de las grandes siderúrgicas es significativa por lo siguiente. Estas siderúrgicas entienden que los salarios, un aumento de salarios en la rama les perjudica la exportación por la política deflacionaria que ha comenzado Milei, que consiste en bajar la cotización del dólar. Por lo tanto, con la baja de la cotización del dólar, un aumento salarial en pesos que tenga en cuenta la inflación que hubo en diciembre, enero, febrero y marzo, incrementa mucho el costo salarial para la exportación. Por lo tanto, quieren ajustar el salario en forma mucho más violenta de lo que está haciendo Milei, para que en términos de costo dólar del salario, eso sea compatible con las exportaciones que realizan digamos, a los distintos países, no tanto con relación al problema del mercado interno, aunque también influye en el mercado interno porque le venden acero a la industria automotriz, que si se lo venció la industria automotriz luego tiene el problema de un costo dólar. En dólar el salario ha crecido, pero claro, como el trabajador argentino de Unidos, eso no le proporciona ninguna ventaja, simplemente la carestía de Argentina lo que le importa, pero a la industria exportadora puede haber un impasse prolongado. De la Unión Obrera Metalúrgica, sus actividades aparentemente muy fuerte, pero hay que tomarla con cuidado porque un regional no puede sustituir lo que es un problema del conjunto de la UOM. Es decir, pone de manifiesto esta decisión, si eso es firme en Villa Constitución, pone de manifiesto que la UOM, la Unión Obrera Metalúrgica, a escala nacional y a las empresas, no está tomando ninguna clase de medida. Un lugar particularmente explosivo en el gremio metalúrgico es la ciudad de Campana, en la provincia de Buenos Aires, que ha habido grandes manifestaciones de los obreros de Siderca, dentro de la planta y luego fuera de la planta, y en esa movilización fuera de la planta hubo una conjunción con trabajadores estatales o de ANSES afectados por las medidas de Milei. Entiendo que este es el punto editorial de la semana, el punto absolutamente fundamental. El tema, si de alguna manera tengo que tomar el tema del 24 de marzo, es para señalar que hoy se cumple en Brasil el 24 de marzo de los brasileños, que es el golpe de Estado que ocurrió el 31 de marzo, 1 de abril de 1964 y hoy se cumplen 60 años. Jorge. Lula, sí, perdón. Sí. Con respecto a esto del 24 de marzo, yo estuve escuchando alguna declaración suya o algún comentario suyo que si bien estaba muy satisfecho con la cantidad de gente que movilizó, tenía como algunas críticas con respecto a las consignas, con respecto a que no se aprovechó políticamente en otro sentido. ¿En qué sentido usted no estaba conforme? Sí. Es exactamente así. No, ocurre lo siguiente, la caracterización de nuestra corriente, de nuestro partido es perfectamente clara. En las circunstancias que vive la Argentina, un acontecimiento de magnitud como una movilización contra el golpe militar del 24 de marzo, etcétera,
no puede ser una manifestación conmemorativa. No vamos a hablar ahora del 24 de marzo. Acá nos están arrasando ahora. Es como si el 24 de marzo de 1976 hubiéramos estado hablando de cualquier otra cosa y no de la lucha contra el golpe. El 24 de marzo del 76, la agenda era la lucha contra el golpe. El 24 de marzo del 2024, la agenda era la lucha contra el gobierno de Milei. Y pusieron en la tribuna la burocracia de la CGT, que está socavando toda la lucha contra Milei. Por lo tanto, la multitud fue a la plaza, en mayor medida que en otras ocasiones, motivada por el impacto que les causa la política de Milei y motivada por el afán de derrotarla. Y le han vendido un producto de segunda categoría porque, sin que se dieran cuenta, probablemente la mayoría, este es un juicio que no puedo asegurar, pero han desviado la cuestión a la cuestión de la memoria y qué pasó si los dos demonios y los crímenes de uno y los crímenes del otro y todo lo demás, y entraron por ahí cuando la consigna tendría que haber sido, digamos, si hubiera sido una jornada apropiada a la situación, ¿cómo se prepara una huelga general contra esto? Que está masacrando socialmente a la inmensa mayoría de los trabajadores en un país donde el 50 y pico % está en el nivel, debajo del nivel de la pobreza. Este es el eje político. Y eso hay que ponerlo de manifiesto. Por otro lado, el 24 de marzo fue un acontecimiento que el relato kirchnerista distorsiona por completo. Por de pronto los kirchneristas empezaron a hablar del 24 de marzo 20 años después del 24 de marzo. En el 2003, 2004, 2005, en el momento que Kirchner decidió bajar los retratos de la ESMA. Y entonces ahí construyeron su propio relato. Pero el 24 de marzo de 1976 fue una violenta contrarrevolución contra la clase obrera, como lo venían demostrando todos los acontecimientos que llevaron al 24 de marzo, y en particular, y acá se conjuga con lo que estuve hablando recién, cuando el ejército, a raíz de la huelga en Acíndar y en Villa Constitución de 1974, las Fuerzas Armadas declararon zona de seguridad a toda la ribera del Paraná que va de San Nicolás, donde está la empresa Sideral, hasta el departamento San Lorenzo de Santa Fe, donde están las principales empresas exportadoras y algunas no exportadoras, pero grandes firmas se encuentran instaladas ahí. Es decir, esto fue una masacre contra la clase obrera. El golpe del 24 de marzo fue un accionar clasista de los grandes intereses económicos. El 5 de febrero del año 76, todas las centrales empresarias, incluidas las pymes, urgieron al ejército a dar un golpe, protestando de que había una demora. Todas las centrales, no faltó ninguno. Y la Unión Cívica Radical, en la cabeza de su jefe, Ricardo Balbín, pedía el exterminio de la guerrilla fabril. Entonces no fue fundamentalmente una lucha contra organizaciones armadas que, según los propios informes oficiales, se encontraban en retroceso hacia el 24 de marzo del 76, especialmente debido a una serie de derrotas que sufrieron en algunos ataques que realizaron en el año 75. Fue un violento ataque para producir una reorganización del país que devuelva a la clase obrera en una posición de subordinación que había roto con el Cordobazo y todos los levantamientos populares que siguieron al Cordobazo hasta el golpe militar. Entonces el relato del kirchnerismo es una versión deformada, interesada, de un acontecimiento en el cual no tuvo participación histórica, omitió durante 20 años, bajo la dictadura se enriqueció con una famosa circular hipotecaria 1051 dictada por la dictadura, que encareció enormemente las deudas hipotecarias.
En el principio del programa yo más o menos decía cosas muy similares a usted de un modo muy reducido, pero también señalaba que había que recordar que el terrorismo de Estado no comenzó esa fecha, sino que comenzó con la vuelta de Perón, su tercer gobierno, la creación de la AAA, que fue creada por el mismo Perón, no por Isabel Perón, como quieren hacernos creer, y que comenzó su accionar con la llegada de Perón en la masacre de Seiza. No sé si usted, que vivió esas épocas, coincide con lo que yo expreso. Lo he sostenido todo. Nosotros, nuestra corriente lo sostuvo permanentemente por un problema político de gran importancia en la izquierda, y es que cuando se planteó que Perón retorne, naturalmente nosotros no manifestamos ninguna oposición, porque Perón y cualquier otro, pero imagínense Perón, tiene el derecho a retornar al país. Pero el contenido político de ese retorno es que era la última carta de la burguesía para terminar con el enorme ascenso de lucha de los trabajadores que había sido iniciada en el Cordobazo. Es decir, que para nosotros fue una operación contrarrevolucionaria. Mire, Ángel, le voy a decir mucho más que esto. Cuando nosotros apenas habíamos surgido a la vida política, asistimos a un debate sobre qué significaba el retorno de Perón. Yo tendría 19 años, 18 años, que nos quedó grabado luego como corriente política para siempre. Era una polémica entre dos sectores de izquierda, uno que impulsaba el retorno de Perón y decía que era revolucionario, y otro que con mucha solvencia, un sector liderado por Silvio Frondizi, demostró que Perón solo iba a venir cuando estuviera en peligro el sistema capitalista en Argentina y fuera la última carta para el retorno. Nosotros nos apropiamos de esa enseñanza, de esa consideración, de ese análisis, de esa caracterización, y lo sostuvimos a lo largo de nuestra vida política, y eso fue lo que terminó ocurriendo en noviembre del 72, cuando Perón vuelve a la Argentina, y luego cuando se radica definitivamente en 1973. Entonces, esa es la historia completa a la cual el kirchnerismo le saca el cuerpo. Yo tengo muchos amigos que eran montoneros, que sobrevivieron, y que no me canso de decirles, porque son amigos, que en tanto sigan reivindicando a Perón, se demuestran como unos impostores, porque Perón creó las AAA. Y eso alcanza y sobra, y recontra sobra, para romper con un liderazgo y un movimiento político. Esto recontra sobra. Por lo tanto, toda la adhesión al peronismo con posterioridad a la vuelta a la democracia era una manifestación de parte de los adultos que vivieron toda la época, una manifestación de oportunismo criminal. Y los más jóvenes fueron objeto de una estafa política. Entonces tampoco vamos a comprar el relato kirchnerista de parte de gente como los Kirchner, que no tuvieron nada que ver con esto, estuvieron en otra cosa, y dentro de las tendencias que había dentro del peronismo pertenecían o estaban vinculados a una más bien de derecha que de izquierda. Inclusive dicen que el matrimonio Kirchner, bueno, se enriqueció de buena manera gracias a esa circular 1050. Por eso, macanudo, por eso, pero no me detuve al comienzo en este análisis por un método que defiendo de mi parte, que es concentrar la situación en las urgencias del momento. El 24 de marzo debía haber sido una jornada para impulsar la derrota política completa de Milei, y no para simplemente decir la patria no se vende, a los nazis los iremos a buscar. En muchos sectores progresó la consigna huelga general, no impulsar. Nosotros lo impulsamos, pero no fue por eso que impulsó, porque es completamente natural que ante la envergadura del ataque y todos los frentes que cubre este ataque, la gente se dé cuenta naturalmente que no puede ser abordada la resistencia o la lucha sector por sector, aislado, aquí, allá, esto y lo otro. Es completamente natural.
Yo creo, Jorge, que también que para entender el presente es bueno a veces hacer una mirada hacia el pasado y también de esa manera poder ver cómo se puede construir un futuro diferente, ¿no? No, Y más cuando hay un gran desconocimiento sobre el pasado y hay una historia totalmente deformada intencionalmente por sectores políticos importantes. Pero Ángel, yo le acabo de decir que lo nuestro con respecto a todo este proceso ha sido muy estratégico, porque nosotros fuimos los únicos que denunciamos el retorno de Perón. Viene de muy lejos, fuimos protagonistas. ¿En qué partido estaba usted por entonces, Jorge? Tuvimos debate a morir con Montoneros y Alerp, debates políticos. Yo tenía una prensa y nos atacaban a nosotros y nosotros los atacábamos a ellos. Naturalmente, nosotros de nuestra posición contra el gobierno de turno, contra la AAA y después contra el golpe militar. Pero yo digo por entonces, ¿cómo era el partido en que usted integraba? ¿Cuál era? No entiendo. ¿Qué integraba qué? ¿Qué partido integraba usted por entonces, en esa época? Político Obrera. Ah, Político Obrera, se llamaba. Se llamaba Político Obrera, se pasó a llamar Partido Obrero cuando se convocaron elecciones en 1983. Porque Político Obrera quedó ilegalizada en el decreto número 2 de la Junta Militar el mismo día 24 de marzo. Yo escuché ese decreto por radio, debían ser las 6:30 de la mañana del 24 de marzo de 1976. En una lista con otros partidos, porque otros partidos, los partidos tradicionales, no fueron ilegalizados, ojo, fueron suspendidos, incluido el Partido Comunista. El UCR, el Justicialismo, suspendidas sus actividades. Ilegales estábamos nosotros y estaban otros partidos, estaba, ¿cómo se llama? El PST, la Juventud Peronista, bueno, el PRT, bueno, diversas organizaciones. Acá hay una pregunta de un oyente. No, pero quiero Cierre. Una cosa. Cierre. Yo soy un fanático de clarificar el pasado, pero el 24 de marzo en función de la comprensión del pasado, había que pegar a este gobierno que reivindica la represión de aquel pasado y las políticas económicas de aquel pasado para que no vuelva a prosperar, para que no se asiente, porque acá se está desarrollando un crimen social contra el conjunto de los trabajadores. Bueno, acá una oyente, Rosana Sampedri, que es de la ciudad de Buenos Aires, le quiere preguntar a Jorge Altamira, ¿cómo ve el futuro de la ley de contrato de trabajo? Bueno, ocurre lo siguiente, es muy complejo hablar del futuro porque como el gobierno está mezclado en una disputa interna dentro de la clase capitalista, no logra sacar ninguna ley. Y debido a diferencias entre ellos, porque usted habrá visto, pero parecía que se ponían de acuerdo con una ley jubilatoria, los diarios decían que ya está, fenómeno, los radicales dijeron que sí, que tiene que ser así, 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 y en realidad no había acuerdo sobre eso, entonces Milei se mandó la de él con desdoblando en cuotas el pago, saltándose la inflación de diciembre y en enero, etcétera, y la largó por decreto. En este caos de tipo institucional, que ahora incluye a la Corte Suprema, porque le quiere meter 2 jueces para sacarle la mayoría a Rosati y a Rosenkrantz, no sé si algún día va a haber una ley nueva de contrato de trabajo, pero en la práctica, que eso sería una reforma laboral, pero en la práctica esa reforma laboral la están practicando todo el tiempo y ya cuenta con el aval del kirchnerismo. Cristina Kirchner en un documento reciente, quiero decir bajo el gobierno de Milei, admitió la necesidad de una reforma laboral, es decir, de liquidar todo este tipo de conquistas. Ahora,
¿La va a poder materializar institucionalmente? Bueno, todos los partidos políticos se han declarado a favor. Es unánime. Naturalmente, con excepción del FITU. Es unánime el acuerdo con una reforma laboral. Pero en este caos institucional, en donde le está sacando partidas a las provincias le replican bloqueando esto, y no hay acuerdo de nada, y el hombre este gobierna por decreto y resoluciones administrativas, no sé qué va a pasar con una ley específica como la de contrato de trabajo, pero la motosierra para serruchar todos los derechos de los trabajadores está funcionando desde el 10 de diciembre del 2023, cuando Milei asumió la presidencia. Ahora yo tengo la imagen, tal vez equivocada, que ante la magnitud de esta motosierra, de cómo está funcionando, veo como que está haciendo la plancha el principal partido opositor y por supuesto la Confederación General del Trabajo. ¿Es una idea mía o es así, Jorge? No, eso ya lo sabe todo el mundo. Eso lo dicen en la plaza misma, en los sectores kirchneristas, etcétera, los que estaban más alejados a lo mejor de la tribuna, pedían huelga general. En otra, por ejemplo, yo fui en el subte y bueno, y la gente gritaba, ¿dónde está que no se ve la famosa CGT? Hay una conciencia general de que están funcionando de esta manera. El otro día Massa sacó una declaración, eso es contundente, diciendo de que el pueblo no se equivoca nunca cuando vota. Por lo tanto le dio una bala a Milei y va a dejar de hacer la plancha. Mire, ellos van a aplicar en una circunstancia infinitamente más grave lo que hicieron con Macri. Con Macri dijeron, hay que esperar al 2019, con al 2027. ¿No es cierto? Pablo Moyano dice que hay que cansarlo al gobierno para que se termine yendo, sí, en el 2027. Pero si se va a cansar al gobierno hasta el 2027, en realidad a quien van a cansar es a la clase obrera y van a desgastar las luchas. Porque una lucha no se puede realizar con el propósito de triunfar de aquí a 4 años. Eso no existe. Es una pavada, el que lo dice lo sabe, y por lo tanto es un caso de hipocresía. Abiertamente, el caso de Guillermo Moreno lo mismo. Es la misma línea. Defendamos las instituciones. Ahora, las instituciones están comprometidas por mi ley. En primer lugar, porque gobierna por decreto. En segundo lugar, porque encima de las instituciones está el estómago, la moral, la integridad de la ciudadanía y de los trabajadores. Siempre está por encima de las instituciones. Acá tengo un mensaje de un oyente. Yo creo que usted tiene muy buena memoria, pero tampoco es obligatorio que se acuerde. En el último programa que hicimos, un oyente mandó una inquietud sobre el tema del feminismo, cómo hacer para que se vuelva socialista, y que él había tenido un problema en el Partido Obrero, etcétera, etcétera. No sé si usted lo recuerda. Bueno, el problema del Partido Obrero no me acuerdo. ¿Cuál problema tuvo? Entonces ahora manda un mensaje, porque yo aparte tuve una respuesta irónica, pero un chiste fue yo que hice, pero bueno, quizás estuve mal. Dice, bueno, quiero explicar mi pregunta al señor Ángel Ferrero Machado, para que no sea despectivo no solo con la pregunta, sino conmigo. Reiterando a Jorge Altamira que hemos sido echados del Partido Obrero por la corriente feminista que se encuentra en su interior y que hoy forma parte de la dirección, igual que el resto de la izquierda morenista del FITU. Veo en esos planteos feministas un intento de dividir al proletariado, como si la explotación de la mujer fuera por los hombres y no por la burguesía que está en el poder. ¿Qué opina Jorge de esto? No, quiero aclarar que en aquella ocasión se ponía en duda la opresión doméstica de la mujer. Yo no la pongo en absoluto en duda,
E inclusive afirmo que en los hogares obreros esa presión es muy intensa por la misma razón de que no entra un mango en la familia, y entonces la carga que representa la miseria social y las dificultades se descargan fundamentalmente sobre dos sectores: la mujer y los niños. Y esto es así, esto es objetivamente así. Entonces, en la lucha por el socialismo hay que revolucionar la conciencia de los trabajadores, en el sentido de que la mujer es una compañera, y hay que respetarla como compañera, y no solo respetarla, hay que escuchar lo que dice, hay que escuchar sus planteos, hay que escuchar sus reclamos, y eso va a ser útil para la vida familiar y para la lucha política del conjunto de la clase obrera. Esto es indudablemente así. Ahora, el feminismo, ¿no es cierto? El feminismo se caracteriza por vaciar de contenido social a la lucha de la mujer. Tome usted el caso ahora que hay sobre la Corte Suprema. El sector feminista quiere que haya dos mujeres. No tiene que haber dos hombres, ni Lijo, ni Mansilla, o como sea que se llama el segundo, que creo que uno de los apellidos es Mansilla. No, tiene que haber dos mujeres, porque dos mujeres van a hacer que esta corte, que haya una Corte Suprema socialista, pro-obrera, etcétera, etcétera. ¿Qué idiotez es esa? Es una idiotez. La lucha para que las instituciones del Estado, represivas y protectoras del régimen social, esté compuesta por mujeres, ¿es una lucha de emancipación de la mujer o es una lucha para joder a todas las mujeres porque son una minoría, ocupa posiciones, de las mujeres, puede llegar a posiciones de Estado de la misma manera que son una minoría de hombres, puede llegar a esa posición? Que son una jerarquía, una casta, una camarilla, como se la llame. Entonces usted tiene acá una prueba de esa cuestión. Y yo en la respuesta, o en el comentario que hice, yo exoneré a las mujeres del Partido Obrero del feminismo, porque el feminismo, vaciado de su contenido social, ha sido impulsado en el Partido Obrero por los hombres que dirigen este Partido Obrero ahora, y al cual luego se plegaron entusiastamente las mujeres. Creo que hice el comentario que conozco el paño desde adentro, ¿no es cierto? Sí, sí. Y cuando se formó nuestra organización de mujeres en el Partido Obrero, es indudable que las mujeres que lo componían eran total y completamente socialistas. Eso cambió después como consecuencia del giro político y estratégico en el Partido Obrero, no en las mujeres. Esto es indudable. Han pasado a las posiciones del resto de las corrientes de izquierda que se declaran feministas en este sentido, de una lucha feminista como también hay la lucha ambiental, todas separadas, pero también en la lucha ambiental, si la vacío de contenido, vamos a perder como en la guerra. Yo recuerdo, Jorge, un acto. Jorge. Sí. No se había parado el sonido ahí. Yo recuerdo un acto inclusive que se hizo a favor de la liberalización de la marihuana, que había dos de los más grandes candidatos del FITU fumando porro. Bueno, como para ganar la simpatía de ciertos sectores, digo yo, ¿no? Un concepto, no, pero además es un concepto equivocado de la libertad. Por ejemplo, yo tengo la libertad de hacer esto y de lo otro. ¿Por qué es un concepto equivocado? Es un concepto equivocado porque la droga está matando a la juventud obrera. Entonces yo, en lugar de pensar en mi libertad, tengo que pensar qué hago para liberar de la droga a la juventud obrera. Este es el punto, es masivo. Mire, le voy a contar una pequeña anécdota, no sé si viene al caso, después me arrepiento de contarlas. Brasil tiene un hombre que creo que se llama João Soares, que es uno de los comediantes más grandes que he visto en mi vida. La forma en que este comediante, ¿cómo se dice?,
interpreta a un argentino es brillante. Uno cree que está ante un porteño nacido y criado en la ciudad de Buenos Aires. Un día le preguntaron por aquella película en la que le habían propuesto a un matrimonio, un tipo muy rico, darle $1 millón para acostarse con la mujer de ese matrimonio. Entonces le preguntaron qué opina sobre eso y si él, por ejemplo, daría $1 millón o cómo se plantearía. Y él dio una respuesta que viene al caso. En mi país, la prostitución asola a las mujeres trabajadoras. Por lo tanto, esta pregunta es una ofensa. ¿Me entiende? Sí, sí, totalmente. Es decir, uno no puede mirarse el ombligo, viejo. Uno no puede mirarse el ombligo. Por otro lado, la ciencia ha dicho que la marihuana es negativa para el trabajo cerebral y que introduce a otras drogas. Se terminó el debate. Mire, Jorge, yo en mi programa muchas veces he hecho programas donde han venido adictos al alcoholismo y a las drogas. Ya recuperado o en recuperación. Y era coincidente que ellos decían que la marihuana había sido la puerta de ingreso a otras drogas peores. Es el testimonio de ellos, de lo que lo han vivido, o sea... Yo no sé si se lo comenté a usted, pero hay una mujer que es trotskista, que es la jefa de la lucha contra la adicción en Atenas. Ajá. No sé si lo mencioné alguna vez acá. Y ha hecho un trabajo, como una mujer trotskista, médica, psiquiatra, y ha hecho un trabajo absolutamente formidable. Yo fui a reuniones de exadictos, que ella me invitó en alguna oportunidad, 1 o 2 veces. Bueno, ha hecho un trabajo formidable, pero lo interesante no es esto. Cuando uno por Atenas ve gente drogada por las calles, tiradas en el suelo, etc. Lo interesante es una declaración del ministro del Interior de Grecia frente a la acción de nuestra compañera que se llama Caterina. Los prefiero drogados a trotskistas. Eso es memorable, eso lo leí yo. Y tiene su lógica. Acá está el núcleo del problema. Este es el núcleo. Porque evidentemente que las personas que se drogan están sufriendo en forma aguda lo que es un impas general de la sociedad. Jorge, quedan 5 minutos. Quedan 5 minutos de programa y a mí lo que me piden los oyentes que quieren una pequeña, aunque sea exposición suya, sobre lo que está pasando internacionalmente, como usted elija. ¿Sobre qué tema le gustaría hablar? Yo creo que el tema más grave, entre los gravísimos problemas que hay ahora, sigue siendo el de Gaza, porque se está preparando una incursión en el último reducto de los inmigrantes de distintas partes de Gaza frente a los bombardeos, que puede ser absolutamente terrible. En segundo lugar, ya se están muriendo niños y personas vulnerables por cuestión del hambre. Este es el problema fundamental. Entonces, en un debate que tuve en las últimas horas, para poder escribir para nuestro periódico sobre este tema, se planteó la siguiente cuestión. Hay manifestaciones en todo el mundo, algunas extraordinarias, contra la masacre en Gaza, y sin embargo, el gobierno de Israel, el gobierno sionista, continúa imperturbable en el desarrollo de esta masacre. ¿Cómo se debe actuar? Y llegamos a la conclusión de que tenemos, desde nuestro modesto papel, que impulsar la idea de que si el ataque, las movilizaciones, no atacan en profundidad a los gobiernos imperialistas de cada país y también a los gobiernos árabes, que son cómplices de Israel, por ejemplo el de Egipto, muy claramente, el de Jordania, esto no va a parar. Y atacar es ir a la huelga contra la guerra y hacer demostraciones de ocupación de edificios públicos contra la guerra. Es decir, ¿cómo se dice? Atacar el aparato del Estado de las naciones que respaldan esta guerra. Porque Alemania, por ejemplo,
vende armas a Israel, Estados Unidos vende armas a Israel, mientras luego en las Naciones Unidas hablan de que quieren un alto el fuego o cosas por el estilo. ¿Me entiende? Este es un aspecto de la situación. Y el otro de los aspectos de la situación es que la guerra se está extendiendo, porque Israel ha atacado el norte de Siria, muy lejos de las fronteras israelíes, en sus últimas incursiones. Por lo tanto, acá hay un escenario catastrófico en todo el Medio Oriente. Y acá en Argentina, la lucha en defensa del pueblo palestino no ha aprendido. O no ha aprendido o no ha habido una agitación suficiente. Y eso es una crítica importante que nos tenemos que hacer todos. Porque desde nuestra prensa hemos insistido, en los flyers de las manifestaciones hemos planteado la cuestión, pero el 24 de marzo pasado, a un país que sufrió lo que nuestro país considera un genocidio, 30.000 desaparecidos, en este país del genocidio, en la Plaza de Mayo no hubo una voz contra el genocidio del pueblo palestino. Jorge, ¿está ahí? Sí, estoy acá. Usted me pidió... Sí, correcto. He pedido a los oyentes, que siempre piden los oyentes que les gustaría escuchar, aunque sea de modo breve, un análisis suyo sobre todo lo que está pasando a nivel internacional. Podríamos dedicar una tarde a eso, porque una de las cosas más interesantes que están ocurriendo ahora es que se está incubando una crisis financiera muy importante, y no solo en China. El otro día fue entrevistado el que dirige la comisión de, siempre tengo problemas con el nombre, de presupuesto de Estados Unidos, acá también lo tenemos, del Congreso, ¿no? Un observatorio de control presupuestario del Congreso norteamericano, que anunció un derrumbe financiero de Estados Unidos no solo por el tamaño de la deuda pública en que ha incurrido, sino por el ritmo que está creciendo y las altas tasas de interés. Y esto toca la raíz del funcionamiento del capitalismo. Y hay otras manifestaciones, ahora están muy ya en el final, que van corroborando esto, como es una bancarrota creciente del sistema hipotecario comercial, no de viviendas, sino de oficinas, que prácticamente se están dejando de pagar porque los que alquilaron, los que compraron, a crédito se encuentran en bancarrota y no es moco de pago y ocupa una parte importante del balance de los bancos. Definitivamente. Y bueno, veremos el domingo que viene, si no pasan cosas muy importantes en el país, le podemos dedicar más tiempo a lo que es todo actualidad internacional. Llegamos a nuestro tiempo. Yo me comprometo a hacer algo, si a ustedes les interesa, sobre esta parte financiera. Bueno, vamos a tratar de regular el tiempo, que sea una parte de su editorial de actualidad nacional, con el que siempre abre, y tratar de dedicar la mayor parte posible del otro espacio en esto de lo que sea, lo que usted quiera preparar sobre política y actualidad internacional. Y por hoy nos despedimos, Jorge. Bueno, le agradezco de corazón. Creo que salió una buena emisión. Un abrazo a todos, a usted y a todos los oyentes. Igualmente para usted. Bueno, llegamos hacia el final de otra emisión del programa radial Letras del Paraná. Nos vemos, Dios mediante, el domingo que viene, 17:30 horas, como siempre, por internet, para todo el mundo, por FM Cambalache. Muchas gracias. En canción te lo digo, Paraná, río querido.
En su canoa a ritmo firme el pescador